bendición para ti y para mí hoy tener la palabra de Dios. Qué bendición tener esa linterna, esa luz, esa lumbrera que ilumina nuestro camino. Qué bendición es saber que la palabra de Dios es tan poderosa, es tan rica, es tan eficaz, que en todos los aspectos de nuestra vida ella nos toca. No hay nadie, absolutamente nadie, que escuche la palabra de Dios, que no haya una reacción en su interior. No hay nadie que escuche la palabra de Dios con un corazón dispuesto, que la palabra de Dios no toque las fibras de su corazón. No hay nadie que escuche la palabra de Dios y quede indiferente a él, sea para mal o para bien. La Biblia nos dice que la palabra de Dios no regresa vacía. Por eso nosotros, los predicadores del Evangelio, los predicadores de sana doctrina, cuando anunciamos la palabra de Dios, sabemos y tenemos la certeza y la convicción que esa palabra no regresa vacía, no regresa vacía. Y que la palabra tiene como propósito mostrar el plan de salvación. La palabra tiene como propósito mostrar el camino que debemos seguir. La palabra tiene como propósito que el mundo se convierta a Jesús. La palabra tiene como propósito que muchos consigan la salvación, consigan su vida eterna. La palabra tiene como propósito que la salvación llegue a millones y millones de personas. Y la misma palabra muchas veces tipifica situaciones que debemos entender. Pero a cada uno de nosotros nos habla. Y hoy el Señor mostró un mensaje muy conocido por muchos, pero que tiene unas verdades tremendas. Dice la palabra en Marcos, capítulo 2, versículos del 1 en adelante. Ten tu Biblia ahí. No tengas temor, toma tu Biblia y escudriñala conmigo. Dice el versículo 1 que entró Jesús otra vez en Capernaum, después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. Muchos oyen hoy del Evangelio, muchos escuchan hoy del plan de salvación, muchos escuchan hoy de la vida eterna. Muchos ven por diferentes medios, por redes sociales, por televisión, por radio, en los parques, en todo lugar que se predica el Evangelio de Cristo. Ese Cristo que murió en la cruz y nos ofrece la salvación. Muchos, millones, hoy en el mundo escuchan ese Evangelio o saben de ese Evangelio. Y en esta porción bíblica que dice que Jesús entró otra vez a Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba ahí. E inmediatamente, miren qué tremendo, se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra de Dios. Por eso yo creo que en este mismo momento hay millones de personas que están escuchando la palabra de Dios. Pero muy atentos, no son millones de personas que están aceptando la palabra de Dios, o que están convirtiéndose al Señor, o que están abriendo su corazón a Dios. Desafortunadamente no es así, pero sí hay millones y millones de personas que están escuchando por cualquier medio la palabra de Dios. Yo sé que a través de las redes sociales estos mensajes de la Iglesia Cristiana Montetabor han llegado a muchas personas. Unos los han recibido con gozo, otros han abierto su corazón y han recibido al Señor a través de estos sencillos mensajes. Otros lo han rechazado. Así es en la vida espiritual. Y así sucedía en los tiempos de Jesús también. Dice que mucha gente se aglomeró, que ya no cabían aún a la puerta. Y el Señor no se impactaba por las multitudes de personas. Él simplemente predicaba la palabra de Dios, igual que nosotros hoy. Y dice el versículo 3, que entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y yo te digo, las personas que no han recibido al Señor como su Salvador, que no han aceptado el Evangelio como palabra de Dios, realmente son paralíticos espirituales, son minusválidos espirituales. Esa es la realidad. Yo no puedo predicarte otro evangelio. Y este versículo es tipo de esas personas que desafortunadamente aún no han recibido a nuestro Señor Jesús como su Salvador, y son paralíticos espirituales, no solamente físicos muchas veces. Y este versículo dice que vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Esas personas lo llevaban hacia donde estaba Jesús.
Y quizás esas personas, así como ese paralítico, es tipo del mundo hoy que no quiere aceptar al Señor. Que el mundo que no ha aceptado al Señor son paralíticos, enfermos espirituales. Pero también esas personas que cargaban a ese hombre y lo llevaban hacia Jesús, pueden ser tipo del medio que Dios ha utilizado, o que está utilizando, o que utilizará para llevarte a los pies de Jesús. Esos 4 hombres que llevaban ese paralítico son tipo, quizás hoy, de un mensaje que tú hayas escuchado, que te ha motivado, que te ha tocado, que te ha llevado a buscar de Jesús. No por lo elocuente del predicador o por las palabras refinadas o por el don de predicación que pueda tener, no. Es por el poder de la palabra de Dios. Y esos hombres que llevaban ese paralítico pueden ser tipos de eso, de mensajes que tú has escuchado que te han motivado a buscar de Jesús. Quizás el vecino cristiano que te ha predicado, quizás lo que escuchaste en un parque, quizás la porción bíblica que leíste en algún momento de tu vida. Ese puede ser, esos hombres que tipificaban esa ayuda para llevar a ese hombre postrado espiritualmente a los pies de Jesús. Y el versículo 4 dice, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, fíjese qué interesante, surgió un obstáculo, surgió algo que impedía que se acercaran a Jesús. Y yo creo que si hacemos una encuesta entre todos los que nos consideramos hijos de Dios, los que hemos recibido a nuestro Señor como Salvador, los que no somos perfectos, pero caminamos en el camino que Él nos dijo que andáramos. Bendito el nombre poderoso del Señor Jesús. Todos hiciéramos una encuesta, podríamos decir que siempre hubo un obstáculo. Y estos hombres también lo encontraron. Dicen que no podían acercarse a Jesús a causa de la multitud. Y esa multitud de que habla esta porción bíblica es tipo de los obstáculos que tú y yo hemos podido tener y que tú y yo vamos a enfrentar para recibir a nuestro Señor Jesús o para acercarnos a nuestro Señor Jesús. Y esos obstáculos pueden ser tipo familiar, la burla, el rechazo de nuestra familia. Esos obstáculos pueden ser tipo laboral, ¿no? Pueden sacarme del puesto, pueden hacerme bullying, pueden sancionarme, pueden menoscabarme. Quizás esos obstáculos para que nos acerquemos a Jesús son de índole social. ¿Qué dirán mis amigos? ¿Qué dirán mis allegados? ¿Qué dirán el círculo social en que yo me muevo? Cuando sepan que yo estoy buscando a Jesús, ¿será que se va a volver, aleluya, evangélico? Son obstáculos que parecen a veces risibles, pero que son realmente barreras que nos impiden muchas veces. Si no nos proponemos verdaderamente, nos impiden muchas veces venir a Jesús. Y estos hombres también llevaban a ese hombre paralítico, más que físico, espiritualmente. Y no podían acercarse a él a causa de la multitud. Yo no sé cuál es el obstáculo que tú estás enfrentando hoy. Yo no sé cuál es la multitud que tú estás enfrentando hoy. Pero de seguro la va a haber. De seguro la va a haber. Quizás un obstáculo económico. No, si yo sigo al Señor, si yo me convierto al Evangelio, si yo sigo a Cristo, tengo que dejar esto y lo otro que no es agradable ante los ojos de Dios, pero que me produce tanto dinero. Y esa es una multitud, ese es un obstáculo que muchas veces trata de impedir que las personas corran hacia Jesús y lleguen a los pies de Jesús. Muchos desfallecen en el primer intento, muchos se devuelven en el primer intento. Quizás estos 4 hombres vieron esa multitud y han podido decir, uy, hay mucha gente, no podemos entrar, es imposible, devolvámonos. O es imposible llegar a Jesús, dejemos a este hombre tirado ahí en la acera y él verá cómo se las arregla. Hay diferentes posiciones y determinaciones que podemos tomar nosotros. Quizás devolvernos, quizás dejar tirado al enfermo que estamos llevando, al enfermo espiritual. Quizás molestarnos y discutir y pelear, pero nunca llegar a donde estaba Jesús. Pero fíjense lo que dice el versículo, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, ya hemos hablado cuáles son esos obstáculos que tú puedes enfrentar. ¿Qué hicieron estos hombres? Descubrieron el techo de donde estaba Jesús y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico.
¿Fue fácil para ellos? No. ¿Se pusieron al ridículo? Sí. ¿Fue peligroso hacerlo? Sí. ¿Fue arriesgado hacerlo? Sí. Quizás muchos se burlaban, quizás algunos les tiraban piedras o algo porque iban a dañar el techo. Aquí dice, descubrieron, o sea, hicieron un hueco en el techo de donde estaba Jesús. Y bajaron el lecho donde yacía el paralítico. Ellos se esforzaron. Y yo creo que ese hombre paralítico en esa camilla tuvo que esforzarse más, tuvo que vencer el miedo. Si él les hubiera dicho, no suban al techo porque yo tengo temor de caerme, yo tengo temor de hacer el ridículo, yo tengo temor de que me suceda algo malo, ¿cómo se van a montar el techo para llegar donde está Jesús? Pero la palabra nos muestra que no fue así. La palabra nos muestra que tanto los 4 hombres como el mismo paralítico tenían todo el propósito, firme propósito que espero que tú tengas hoy. Espero que Dios continúe teniendo en todo tiempo el firme propósito de llegar a los pies de Jesús. No importó la multitud, no importó la altura que tuvieron que subir, no importó lo difícil de dañar el techo, no importó los residuos del techo que caían aún sobre el mismo Jesús. Y caían al piso y quizás muchos le gritaban y quizás el dueño de la casa se molestó, pero eso no les impidió. Porque hay que tomar una decisión para llegar a los pies de Jesús, así como la tuvieron estos 4 hombres y la tuvo este paralítico. Espero que el mundo la tenga hoy verdaderamente. Bajaron al hombre. ¿Y qué sucedió? Dice el versículo 5, que al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, qué bien que lo hiciste. Estos son los ejemplos a seguir. No, miren lo que dijo Jesús. Hijo, tus pecados te son perdonados. Nuevamente aparece esa palabra, pecado, y aparece la palabra perdón. Pero qué bendición tan grande que nuestro Señor Jesucristo, cuando llegamos cerca de Él, cuando tenemos la disposición de encontrarlo a Él perdona nuestros pecados. No engrandezcas tus pecados más de lo grande que puedan llegar a ser. Ninguno de ellos tiene la capacidad de permanecer cuando con un corazón dispuesto nos acercamos a Jesús. Cuando con un corazón dispuesto, sin importar todos los obstáculos que haya, sin importar lo que tengamos que hacer, la vergüenza que aparentemente podamos exponernos a que suceda, el riesgo que tengamos que correr a nivel laboral, a nivel social, a nivel de nuestras amistades, de nuestras familias, ese riesgo que tenemos que correr, si tomamos la decisión de llegar donde Jesús, el principal propósito son las palabras que el mismo Jesús dijo. Él dijo, hijo, tus pecados te son perdonados. Él no vio inicialmente la limitación física. Él no vio nada ni de los 4 hombres ni de él. Solamente vio la fe que ellos tenían, la disposición que ellos tenían que Jesús podía hacer un milagro en sus vidas. No importa cuántos años ese hombre hubiera estado postrado en esa camilla. No importa el esfuerzo de esos 4 hombres que lo llevaban, ese medio que utilizó Jesús para que ellos llegaran a donde Él. No importa lo alto que estaba el techo. No importa la proeza que ellos hicieron, los malabares que ellos hicieron. Jesús veía en ellos la fe y por eso dijo enseguida, hijo, tus pecados te son perdonados. Bendito el nombre poderoso de Jesús. Y es fácil para el Señor. Dice el versículo 9, que es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Para Jesús es fácil, a través de su sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario, perdonar nuestros pecados. Para Él es fácil. Él lo dijo. ¿Qué es más fácil? Decirle, levántate de tu camilla, de tu postración física, de estar paralítico físicamente. Levántate, es fácil para el Señor. Él puede hacerlo y tiene el poder. Pero Él quiere más que físicamente te levantes de tu postración espiritualmente. Y el camino es, cuando Él vio la fe de ellos, cuando Él vio el interés de ellos, cuando Él vio el propósito de ellos que querían llegar donde Él, nuestro Señor Jesús se compadeció. Me imagino que miró a ese hombre y le dijo, hijo,
tus pecados te son perdonados. Yo no sé hoy, tú que me escuchas a través de las redes sociales, qué tipo de pecados estás enfrentando. Pero yo te digo algo, en Jesucristo está la solución, está la salida, está la sanidad, está la liberación, está la transformación. Yo no sé qué tipo de multitud está impidiéndote que tú llegues a Jesús. Pero por muy grande que sea esa multitud, hay una forma de llegar a Jesús hoy. Quizás no sea montándonos en un techo o abriendo y quitando la paja o las tejas de un techo y bajando con unas cabullas. Quizás no sea esa la forma. Pero hay muchas formas para llegar a los pies de Jesús. Y una de ellas es a través de la palabra de Dios. Esforcémonos hoy, cobremos ánimo, como una vez les dijo nuestro Dios, Jehová de los ejércitos, a sus hombres en el Antiguo Testamento. Esfuércense, cobren ánimo, sigan adelante. Busca de Jesucristo, busca de la palabra de Dios. No importa el medio que el Señor te lleve, sean predicaciones, sean hermanos en Cristo, sea lo que sea, que te lleve a ti a los pies de Jesús, sea una necesidad grande, una crisis tremenda. No desaproveches. Y aunque veas difícil la llegada a Jesús, por todo lo que te rodea, por tus amistades, por tu familia, por tu entorno social, por tu razonamiento, olvídate de eso, así como ese hombre se olvidó del riesgo que era para un hombre paralítico en camilla subirlo hasta un techo y bajarlo hasta donde estaba Jesús. Ellos se olvidaron de eso y se arriesgaron a llegar a los pies de Jesús y consiguieron lo más preciado que podemos tener, el perdón de nuestros pecados. El perdón de nuestros pecados. Ese fue el propósito de la muerte y crucifixión de nuestro Señor Jesús. Ese fue el propósito de su sangre derramada. No hay pecado tan grande, y te lo repito, que pueda mantenerse cuando nosotros, con un corazón sincero, con una disposición adecuada, llegamos a los pies de Jesús. Él nos perdonará. Tú y yo necesitamos el perdón de Dios y necesitamos regocijarnos en su presencia. Olvida las multitudes, olvida los obstáculos y arriésgate a llegar a los pies de nuestro Señor Jesús. Mil bendiciones para todos. Dios nos guarde y sé que esta palabra no regresa vacía. Qué bendición que hayas escuchado este mensaje de parte de Dios para ti. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales como Iglesia Cristiana Monte Tabor y que la paz de Dios sea contigo.